Entiendo. No escucho nada, ¿es normal? No, no se escucha. Dice Chendo que no escucha. Que se revise. Pequeño detalle. Ya todo bien. Enciéndelo, huevón. Ahora sí. Ya está. Bien. Muy bien. Bueno, les comentaba, la taquicardia por entrada al nodo aurículo ventricular, anteriormente llamada taquicardia por entrada intranodal, pues es la forma más común de taquicardia, sobre todo hacia la edad adulta. Una correcta identificación y un apropiado tratamiento le van a conferir al paciente, por lo general, un buen pronóstico con altas tasas de éxito y por lo general ese tipo de entidad tiene una baja tasa de complicaciones, tanto en la forma de presentación como al momento de realizar el tratamiento. Fue difícil encontrar una definición. Esta definición viene tomada del Bramwell de electrofisiología, que menciona la taquicardia por entrada del nodo B, denota una entrada que delimita o como tal usa la estructura del nodo auriculoventricular, no va más allá de este, no se extiende a otras estructuras. Y esta es la forma más común de taquicardia, sobre todo lo que vamos a ver nosotros en los adultos, la arritmia más frecuente. Y a nivel mundial es lo que se ha observado, ¿no? Sobre todo se presenta o su incidencia va más allá de los 40, 50 años. Exactamente la razón de por qué esto pasa no se tiene bien explicado, pero lo que se ha visto es que conforme va madurando o va evolucionando el nodo auriculoventricular, sobre todo que se pueda presentar, que vamos a ver más adelante, la doble fisiología nodal, que sea el sustrato para que se pueda presentar este cortocircuito y generarse la arritmia. Y se pueda sostener esa arritmia. Entonces se cree que por eso va hasta los 40, 50 años el aumento de su incidencia y que no se vea tan frecuente en edades tempranas, en la infancia o adolescencia. También se ha visto que hay una relación mujer-hombre 2:1 con mayor prevalencia en las mujeres. Un breve repaso, también esto lo vimos ya con el doctor Romeo. Nada más recordar de la anatomía del nodo auriculoventricular, sobre todo su correcta ubicación y saberlo o poderlo identificar también correctamente al momento de realizar fluoroscopía para la ubicación de los catéteres. La anatomía, pues lo que mide el nodo auriculoventricular en general es de 5 milímetros de largo, 5 de ancho y 5 milímetros de espesor. La región derecha, la posterior derecha, generalmente es el sustrato anatómico de la vía lenta y es lo que por lo general, o bueno, casi el 90, según el Bramwell, 90% de las ocasiones, se va a localizar para el momento de realizar la ablación de la zona que se mencionaba más accesible. Perdón. Y vamos a tener que hay una región de células transicionales y otras de nodo compacto, que ahorita vamos a ver una imagen, cuya fisiología, incluso la conformación va a ser diferente incluso dentro del nodo, lo que permite que se forme ese
cortocircuito y que vaya a ser el sustrato anatómico para que se formen tanto la vía rápida como la vía lenta, ¿no? Entonces, esa propia diferencia dentro de las células del nodo que no son uniformes permite o va a ser el sustrato anatómico para que se forme esta vía. Y bien, si como recordamos de los videos del doctor Riera, como mencionaba que vamos a tener diferentes, y bueno, y esto con base en estudios que se han realizado, no solo observaciones que haya hecho él, cómo hay células dentro del nodo que van a ser las atrinodales, nodales y nodofisianas. Estas células se ha visto que tienen, en cuanto a su función, si recordamos el potencial de acción, sobre todo las nodofisianas, son células que tienen más canales de sodio, por eso la velocidad de conducción a través de estas células va a ser más rápida. A diferencia de las células nodales, que estas van a tener tanto una mayor cantidad de iones calcio, va a ser más dependiente de los iones calcio, por lo tanto va a ser más lenta la activación, como también ya lo vimos en la clase del doctor Edgar. Además de que tiene una menor cantidad de gap junctions, por lo que la velocidad de conducción del impulso eléctrico a través de las células nodales va a ser más lento. Y en las atrinodales va a haber un enlentecimiento, pero no tan importante como lo hay en las células nodales, ¿no? Entonces, como vemos dentro de la fisiología, pues es heterogénea la velocidad de conducción que vamos a observar. Permítanme. Aquí viene Freeman. Muy bien. Y en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que por lo general vamos a tener la vía común y la no común. Esto con base en cuanto a la frecuencia en la que se van a presentar. Por eso es que es llamado la vía común y no común. Como vemos en el panel A, por lo general va a venir un extraestímulo que va a ser conducido, en este caso por la vía rápida, que viene representado en estas flechas continuas. Y a su vez también va a avanzar por la vía lenta, que en este caso va a ser interrumpido. Entonces, este extraestímulo pues no va a generar un circuito, o sea, va a quedar solamente como, va a avanzar por la vía rápida, pero va a ser un latido extra nada más. No va a haber un circuito rotante. En este caso, va a haber un extraestímulo que avanza por la vía lenta, se va a interrumpir su avance por la vía rápida y va a provocar un QRS, pero va a avanzar por la vía lenta. Esto es lo que va a ocasionar un PR más largo. En este caso va a ser un PR más corto. Y en este caso, igual seguimos en la vía común, un extraestímulo que va a avanzar por la vía lenta, va a despolarizar los ventrículos y a través de la vía rápida va a regresar generando un latido de eco que está representado en esta letra A con asterisco. Y de esta manera se genera el circuito para la reentrada y se genere o se inicie la taquicardia por reentrada dentro del nodo auriculoventricular. Esta es la representación esquemática de cómo sería la vía común. En cambio, en la no común, habría un extraestímulo que va a avanzar hacia el GIS a través de la vía rápida y a través de la vía lenta va a regresar generando igual el latido de eco en las aurículas y el circuito bajaría nuevamente a través de la vía rápida. Entonces, este es el que es llamado la vía no común, el circuito no común. ¿Sí? Y esto va a estar presentado tanto si baja por la vía lenta o la vía rápida, lo que vamos a llamar común o no común, ¿de acuerdo? Pero siempre se tiene que presentar este circuito reentrante dentro del nodo, por vía rápida y vía lenta. El hecho de que esté la vía lenta es un requisito indispensable para que se logre presentar ese circuito y de hecho, como lo vamos a ver más adelante, pues va a ser el objetivo de la ablación, ¿no? Es buscar esa vía lenta para la ablación. Bien, entonces en cuanto a la fisiopatología, para que exista una vía rápida o lo que vamos a definir como vía rápida, pues como su nombre lo dice, la conducción va a ser más veloz a través de esta vía y tiene periodos refractarios más prolongados. Los intervalos AH por lo general van a durar menos de 220 milisegundos. Permítanme. Mientras que en la vía lenta, la vía rápida, pues también va a ser una vía que va a ser más sensible a estímulos adrenérgicos, tanto positivos como negativos. Generalmente esta vía puede ser más sensible tanto a beta adrenérgicos como estímulos vagales. La vía lenta, en cambio, va a tener un mayor efecto, cuando se aplica la adenosina,
va a actuar más sobre estas células que sobre las de la vía rápida. De la vía lenta hay múltiples vías descritas, a diferencia, bueno, como les comenté anteriormente, la posterior derecha es la más común, hasta el 90-95% de las ocasiones, pero no es la única que se puede llegar a presentar. También puede haber posterior izquierda, puede haber anterior, o algunas otras también que se han descrito, pero puede haber varias vías lentas o que se han encontrado, se han descrito. Y los intervalos AH van a ser más prolongados que los 220 milisegundos mencionados anteriormente para la vía rápida. Generalmente la manifestación electrocardiográfica, que esto pues va a ser indispensable, ¿no? Para al momento que pasamos al paciente o que decimos que el paciente es candidato a ablación, como vamos a ver más adelante, es necesario demostrar la taquicardia. Si lo tenemos ya nosotros registrado en un electrocardiograma, pues va a ser más fácil o ya va a entrar el electrofisiólogo dirigido habiendo ya demostrado la taquicardia. Y en cambio, cuando no tenemos un electrocardiograma del paciente, simplemente nos mandan al paciente por un episodio de taquicardia de urgencia y lo pasan al estudio electrofisiológico, pues va a ser algo más complejo porque hay que inducir la taquicardia. ¿Sale? Entonces, lo que comúnmente vamos a encontrar en el electrocardiograma, lo clásico, en el caso de la vía común, que va a ser una conducción a través de la vía rápida, el circuito va a ser por el circuito va a bajar por la vía lenta, perdón. Y el retorno va a ser por la vía rápida. Lo que generalmente vamos a encontrar, o lo que está escrito en los libros de electrocardiografía, es en las derivaciones inferiores D2, D3 y ABF, pseudo-Qs, que bueno, en este electrocardiograma no viene representado, pero en la derivación B1 vamos a encontrar una pseudo-R, y esto es por el latido de eco que va a generarse en la aurícula, va a ser una P retroconducida, o más bien que va a ser la P de la aurícula de diferente morfología, eso sí, y que va a tener un PR largo y un RP corto, ¿no? Y esto viene dado por el descenso a través de la vía lenta y el ascenso a través de la vía rápida. Es por eso que se va a presentar así. Y generalmente incluso, bueno, puede suceder también que no encontremos la onda P porque se encuentre dentro del QRS al haber subido por la vía rápida. Sí, pero si la llegamos a encontrar o lo característico descrito en el electrocardiograma se vea de esta manera. Ahora, si es la vía no común, podemos encontrar una taquicardia que sea de RP largo, de R corto, aunque puede haber diferentes variaciones, como también vamos a ir viendo de lo que podemos encontrar en los estudios electrofisiológicos. Y esto es lo que nos puede, sobre todo los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que encontrar con estos, pues van a ser la taquicardia auricular, puede ser por las rentadas antihidrómicas u otro tipo. Generalmente va a ser la taquicardia auricular, sobre todo por el cambio de morfología de onda P. ¿Y esto por qué va a estar dado? Pues bueno, el descenso va a ser por la vía rápida y el ascenso por la vía lenta. Es por eso que vamos a encontrar un RP más largo, por cómo se genera el circuito, ¿no? Entonces, estos son los que pueden generar también un poquito más de conflicto, por lo menos al momento de realizar el diagnóstico a través del electrocardiograma, porque vamos a tener que descartar otros diagnósticos diferenciales en lo que nos va a apoyar el estudio electrofisiológico, ya pues lo que encontremos con los registros de los electrocardiogramos intracardíacos, perdón. Y pues aquí tenemos las diferentes variedades, tanto las vías lenta-rápida como puede ser lenta-lenta o rápida-lenta, ¿no? Lo que podemos quedarnos con esto es, si es lento-rápido, va a ser de RP corto y PR largo, mientras que cuando sea rápida-lenta, va a ser de PR corto y de RP largo. Esto dependiendo pues cómo se esté generando el circuito. Y las que son lenta-lenta, pues por lo general pueden ser equidistantes, el RP y el PR. Y sobre todo quedarnos con las que son no comunes, nos puedan generar un poco más de conflicto para el diagnóstico preciso. Bien, esta es la clasificación clásica, la que estaba escrita anteriormente, donde se mencionaba en su clasificación la típica, atípica, y la atípica la dividíamos en dos, en la rápida lenta y lenta lenta. Esto dependiendo de las diferentes características en cuanto a la conducción de los intervalos AH, HA, pero se realizó una nueva clasificación que es más sencilla, en la que se englobaron los dos
las dos vías no típicas dentro de un solo grupo, ya no en dos separados como anteriormente, y solo tener típica, que es la lenta rápida, que esta por lo general va a tener intervalos HA de menos de 70 milisegundos, los intervalos BA menos de 60 milisegundos, y el AH en relación con el HA va a ser mayor a 1. En cambio, las atípicas pues van a tener el HA más de 70 milisegundos, el BA más de 60, y el HA va a ser variable, esto dependiendo si pues es la lenta lenta o la rápida lenta, ¿no? Es lo que cambió para ya englobarlas ambas dentro de un mismo ítem de la clasificación. Entonces, esta es la actualmente aceptada. Bueno, entonces los pacientes, puede haber dos contextos de paciente que lleguemos a tener. Uno, que sea un paciente que esté por abordaje de palpitaciones en la consulta externa, o el paciente que haya llegado por un episodio de taquicardia sintomática que incluso requiere intervención en el servicio de urgencias. Entonces, si se identifica, sobre todo si es el paciente que llega al servicio de urgencias, que es el que nos va a tocar tratar en la fase aguda, de acuerdo al algoritmo que incluso viene en el ACLS, y pues es tomado del libro de fisiología de Bramwell, menciona lo primer paso a hacer es maniobras vagales y o aplicación de adenosina con una recomendación clase 1. En caso de que, y siempre teniendo el registro de la terminación de la taquicardia al aplicar nosotros esas maniobras. En el caso de que esta maniobra inicial no sea efectiva, si está hemodinámicamente inestable, pues cardioversión sincrónica, de acuerdo a lo que venía igual en la bibliografía que comentaba, mencionaba desde 10 hasta 50 joules de energía, un clase 1 de recomendación. Si está hemodinámicamente estable y también pues previamente sabiendo que el paciente no tenga alguna cardiopatía estructural, preferentemente, el uso de betabloqueadores IV, diltiazem o verapamilo. Como sabemos y como lo vimos, pues estos medicamentos tienen más efecto a nivel del nodo AB, y como también mencioné anteriormente, pues hay más canales de calcio. Por lo tanto, los calcio antagonistas tienen mayor efecto a nivel del nodo para enlentecer el arrastrado del circuito, ¿no? Entonces, sería el siguiente paso con nivel 2A. Y se relega la amiodarona, en el caso de que este paso anterior sea inefectivo, pues entonces es cuando podemos utilizar la amiodarona intravenosa. O en el caso, bueno, para pacientes crónicos, que es el siguiente algoritmo, este es el tratamiento a largo plazo, sobre todo si decidimos que, o se platique con el paciente, se tome la decisión que se va a optar por un tratamiento farmacológico que tiene una eficacia que va a 30 a un 60%, que es menor que el tratamiento con ablación. Pues bueno, se puede dar tratamiento sintomático. Esto va a ser principalmente con calcio antagonistas, o se puede incluso utilizar el pill in the pocket, que es el diltiazem, y el propranolol, lo que se ha descrito como el pill in the pocket para cuando el paciente tenga los síntomas. Y se va a hacer el seguimiento del paciente. Si tiene un seguimiento sin episodios y clínicamente pues estable el paciente, sin ningún tipo de complicación, y el paciente lo decide, pues puede continuar así. Si el paciente es sintomático, es candidato a ablación, o el paciente prefiere este tratamiento, pues bueno, se va a estudio electrofisiológico para ablación de la vía lenta. En el caso de que pues, el paciente no quiera la ablación o no sea candidato, pues igual nos mantenemos con los betabloqueadores, el diltiazem. En caso de que no sea efectivo, segunda línea sería la flecainida o propafenona, y como tercera línea sería la amiodarona, dioxina, dofetilide e incluso el sotalol con un nivel de evidencia más bajo, nivel 2B. En caso de que pues ya todo esto sea inefectivo, pues el siguiente paso ya es la ablación, ¿no? Entonces todo depende, tanto la decisión que tome nosotros como cardiólogos clínicos, y la decisión también del paciente, que se debe tomar en cuenta para saber qué parte del algoritmo de tratamiento vamos a seguir. Pero como repito, pues el tratamiento farmacológico tiene una efectividad descrita del 30 al 60%. Mucho va a depender de qué tan sintomáticos sean los episodios para que el paciente también pues tome la decisión de si se pasa directamente al tratamiento por ablación.
Y pues bueno, esto también ya lo hemos mencionado, el tratamiento de elección, caso antagonistas beta bloqueadores, segunda línea y tercera línea, ya mencionado anteriormente. Bien, entonces, si ya se optó o por la decisión del estudio electrofisiológico, este puede ser tanto de primera elección si el paciente así lo decide, sobre todo si es un paciente que llevó urgencias ya con un episodio con síntomas pues severos ya para haber llegado a urgencias. Incluso puede ser un estudio de primera línea, incluso sin llegar al tratamiento a largo plazo con los otros medicamentos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el protocolo que se va a seguir dentro del estudio electrofisiológico, pues va a ser tanto estímulos atriales, se van a buscar a través de extraestímulos, la doble respuesta a través del nodo auriculoventricular. Se va a hacer estimulación tanto desde atrios como desde ventrículos, o incluso si no logramos a través de estos extraestímulos inducir la taquicardia, en el caso de siempre y cuando no esté evidenciada, como anteriormente les dije, pues incluso la administración de isoproterenol para facilitar la aparición de la taquicardia. Entonces, esto también ya en la clase del estudio electrofisiológico lo vimos. La posición de los catéteres, nada más recordar o mencionarles y las vistas que vamos a tener. El catéter de aurícula izquierda, el de His, seno coronario y el de ventrículo derecho, que van a ser tanto para registros como para estímulos, sobre todo el de la aurícula derecha y el del ventrículo derecho van a ser catéteres que además del registro, pues vamos a estar utilizando para hacer los extraestímulos o las carreras de estimulación. ¿Qué es lo que vamos a buscar dentro de esos estudios? Pues bueno, principalmente es la doble fisiología nodal. Ojo, la doble fisiología nodal puede presentarse incluso en pacientes sanos. Por eso les digo, la doble fisiología nodal no necesariamente hace el diagnóstico de la taquicardia. Para esto hay que inducirla. Pero si tenemos ya el registro de la taquicardia y encontramos esto que está aquí mencionado, pues ya entonces sí podemos entrar a hacer la ablación de la vía lenta. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las manifestaciones anterógradas de la doble fisiología nodal. Uno es el salto del intervalo H, que ahorita vamos a ver. Otro es una doble respuesta a un único estímulo auricular, pues se conoce como doble disparo. Intervalos PR, que van a exceder el intervalo RR de la estimulación atrial, o PRs que vayan a ser variables con la estimulación auricular. Y vamos a tener manifestaciones de doble fisiología retrógrada, que va a ser un salto en el intervalo HA, se va a invertir con el otro porque pues va de ventrículo hacia aurícula, y dos respuestas atriales ante un mismo estímulo ventricular. En cuanto al salto, vemos cómo, en este caso tenemos el electrograma intracardíaco, vemos cómo se está haciendo un estímulo a través del atrio, a través del electrodo en aurícula, con un ciclo de 550 milisegundos. Posteriormente viene un extraestímulo y vemos cómo el intervalo AH presenta un salto que es más de 120 milisegundos. Y como vimos anteriormente en este cuadrito, un salto de más de 50 milisegundos se considera como criterio para un salto del intervalo AH dentro de la doble fisiología nodal, y eso es por el cambio de vía, ¿no? Entonces, eso es lo que encontraríamos ante un extraestímulo auricular, es el salto en el intervalo AH, y esta es la forma en la que lo veríamos. Aquí tenemos el A y aquí tenemos el H, y todo este tiempo que discurre entre estos dos. Aquí tenemos 290 milisegundos entre uno a otro, y después del estímulo pasa a 435 milisegundos, ¿no? Entonces son 140 milisegundos lo que hay en esto. Ahora, en la respuesta ventricular dual, vemos como igual tenemos la estimulación a través de aurícula, cómo va la estimulación auricular, cómo va su respuesta ventricular, y vemos cómo en el último hay dos complejos QRS con una misma estimulación auricular, que la vemos representado acá. Viene un AHB y tenemos un HB sin que haya un A previo, ¿no? Que es lo que viene representado en la flecha de color azul. Entonces, ante un mismo estímulo auricular,
uno bajo por la vía rápida y otro bajo vía lenta, por lo que tenemos dos respuestas ante un mismo estímulo que viene desde la aurícula, ¿sí? Y esto es lo que veríamos en los electrogramas. El AHB, HB, sin que haya un estímulo auricular. Ahora, un PR que se va a ir haciendo más largo que el RR, lo que es similar a lo que vemos en el Benkeback, o es el mismo fenómeno de Benkeback. Vemos cómo tenemos la estimulación a través de la aurícula con su respuesta ventricular y vemos cómo va ocurriendo un retraso, por lo que el RR se va haciendo, el ciclo del RR es más lo que vamos teniendo del PR. Vemos aquí cómo se va prolongando, hasta que incluso no vemos una P en este QRS, no vemos una P porque va a estar dentro del QRS, ¿no? Entonces, ese es otro de los criterios de la doble fisiología nodal, de lo que buscaríamos en el estudio electrofisiológico. Y los diferentes intervalos PR, vamos a tener como, acá tenemos igual estimulación desde A, tenemos nuestro AH con un AH de 176 milisegundos y después de este estímulo vemos cómo cambia ese intervalo AH, cómo pasa de 176 a 402 milisegundos y vemos cómo se conduce. O sea, aquí parece que estuviera bloqueado, pero no. O sea, tenemos en el electrocardiograma la P con un PR más largo a diferencia de lo que había acá, y en el electrocardiograma podemos ver el AH cómo se va alargando y cómo el HA es más corto, ¿no? Entonces, esa variación de los intervalos AH y HB, perdón, AH y es un criterio para la doble fisiología nodal. Ahora, una cosa es demostrar la doble fisiología nodal, que es parte de los criterios, pero pues la otra es, como les comentaba, pues hay que demostrar o hay que tratar de inducir la taquicardia. La inducción de la taquicardia, generalmente, para que haya una conducción VA 1 a 1, debe cumplir ciertos requisitos. Por lo general, la vía rápida debe conducir a menos de 400 milisegundos. Entonces, cuando se pide que se busca el Benkeback desde A o desde B, dependiendo si tenemos la fisiología retrógrada, la vía rápida debe conducir a menos de 400 y la vía lenta a menos de 350 milisegundos para que ese nodo pues, pueda mantener esa conducción VA 1 a 1 y se genere el circuito de taquicardia. Eso es algo pues, también ya bien descrito. La inducción de la taquicardia, cuando se está haciendo el estímulo a través de la aurícula, vamos a ver cómo con el extraestímulo va a haber un ligero retraso en el AH estimulado. Aquí pues no se aprecia del todo, pero por lo menos aquí tenemos las medidas, como había 500 milisegundos y acá tenemos 490. Eso también por lo general las medidas las va a estar dando el técnico que esté en el polígrafo, va a estar midiendo los intervalos. Entonces, esa variación desde que se está haciendo el estímulo desde H hasta que se deja de hacer el estímulo y se indujo la taquicardia, esa variación respecto al H estimulado va a ser positivo para una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular de la rápida lenta. Otra de las maniobras que se pueden hacer para la inducción de la taquicardia es la estimulación desde ventrículo, y lo que podemos encontrar es un bloqueo retrógrado de la estimulación por la vía lenta. Puede haber una conducción retrógrada por la vía rápida y seguido por la vía lenta. Entonces, vamos a generar el circuito, ¿no? Nosotros estimular desde B, vamos a generar ese ascenso otra vez. Esto siempre y cuando sea la vía común. Vamos a hacer ese ascenso a través de la vía rápida y descenso por la vía lenta. Entonces, habiendo estímulos desde B, como vemos aquí, estímulo desde B, incluso vemos alguna difusión de un estímulo que venía no sinusal, pero cuando se deja de estimular, se genera el circuito de la taquicardia. Entonces, vamos a ver cómo los intervalos AH se van a mantener y se genera el circuito de la taquicardia sin que haya la estimulación. Este es el último latido estimulado y a partir de aquí es cuando viene la taquicardia con un ciclo de 500 milisegundos en el ciclo de la taquicardia. En el caso de la estimulación ventricular en la atípica, vamos a tener cómo va a haber la estimulación desde el ventrículo.
va a haber una respuesta sinusal, incluso va a haber latidos de fusión, pero acá tenemos el registro del ventrículo derecho. En este momento se deja de estimular, incluso podemos ver los registros en el electrocardiograma como tenemos un PR corto y un RP largo. Igual los intervalos AH y HB, perdón, AH, como vimos anteriormente, van a ser más largos, por lo que estamos ante una taquicardia no común o de vía atípica. Y esto siempre fue inducido a través de una carga a través del ventrículo. Las maniobras que vamos a hacer durante la taquicardia, va a haber extraestímulos que no van a afectar el tiempo del siguiente potencial inmediato, pero sí del siguiente posterior a este. Esto es, viene la taquicardia o estamos haciendo el registro, vemos como tiene un intervalo HH de 500 milisegundos, viene un extraestímulo a través de la aurícula derecha y vemos como este ciclo, que es el que está pues, dentro del circuito de la taquicardia, no se ve afectado, pero sí el siguiente, y esto es porque este estímulo bajó a través de la vía lenta, este está bajando a través de la vía rápida, y el siguiente sí se va a ver afectado, por lo que se va a cortar o va a haber 460 milisegundos. Entonces, es algo característico que el extra estímulo no va a afectar el siguiente potencial, pero sí el siguiente a este que se presentó, ¿sí? Que es lo que viene aquí representado. Vienen 500, 500 y 460. Entonces no es el inmediatamente posterior, sino el que sigue a este. Y pues esta es la comparativa de lo que vamos a encontrar en los electrogramas, tanto de la vía, los que son, bueno, lo común y los no comunes, ¿no? Tanto los hallazgos que vamos a tener en el electrocardiograma como los registros del electrograma intracardíaco con sus intervalos AH, van a tener cada uno, ¿no? Una AH más largo, en este caso tenemos una AH más corto. Ya en comparativa, pues podemos hasta cierto punto grabárnoslos un poquito mejor para que al momento de estar nosotros viendo los registros de los electrogramas, pues no estar tan perdidos, ¿no? Saber qué es lo que estamos observando y qué incluso es lo que estamos buscando o con la respuesta ante los diferentes estímulos. Y bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, como les comentaba anteriormente, pues va a ser la taquicardia atrial, la taquicardia por entrada auriculoventricular y la taquicardia focal de la unión. ¿Cómo se va a hacer los diagnósticos diferenciales, sobre todo al momento de hacer el estudio electrofisiológico? Pues bueno, en cuanto a la taquicardia auricular, la oscilación en el ciclo de la taquicardia, esto es los cambios en el ciclo atrial, precedidos por un cambio en el ciclo ventricular, van a ser a favor del taquicardia por entrada al nodo AB. Si la taquicardia supraventricular es inducida por un extraestímulo atrial, esto es, si A es idéntico y reproducible, la taquicardia auricular va a ser improbable, o lo más probable es que sea la taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Si ante un extraestímulo ventricular termina la taquicardia sin activación atrial, entonces estamos ante una taquicardia auricular. En el caso de un overdrive ventricular durante la taquicardia supraventricular, la secuencia BA, esto es que cada estímulo ventricular suba a través del nodo hacia la aurícula, excluye la taquicardia. ¿Por qué? Porque está el nodo auriculoventricular participando dentro de ese circuito. Un overdrive atrial durante la taquicardia supraventricular tiene que haber un BA, si el BA es consistente, o el diferencial del AH que es marcapaseado versus el AH de la taquicardia supraventricular es mayor a 400 milisegundos, no estamos ante una taquicardia atrial, sino ante una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Si la terminación de la taquicardia, la onda P no es seguida de un QRS, por lo general va a ser más una taquicardia por entrada que una taquicardia atrial, aunque no siempre va a haber extrasístoles auriculares no conducidas, pero por lo general es más característico de la reentrada del nodo. Y ante una estimulación auricular que presente un bloqueo de diferente grado, tampoco apoya la taquicardia auricular. Entonces, si tenemos todos estos hallazgos ante las diferentes maniobras y nuestro diagnóstico diferencial fuera la taquicardia auricular, sobre todo si es una atípica, una lenta, una
rápida, lenta, pues entonces estas maniobras nos ayudarían a diferenciarlo. La taquicardia focal de la unión, en este caso, la inducción de la taquicardia va a fallar generalmente la inducción con un extraestímulo, cosa que sí pasa en la reentrada del nodo. Por lo general, esta es una taquicardia que es incesante y que presenta una disociación aurículo-ventricular. Ante el extraestímulo atrial avanza por el eje, pero por lo general no termina la taquicardia. Cuando hacemos un overdrive atrial, la respuesta generalmente va a ser un HHA al cesar el estímulo auricular, que eso es algo característico de la taquicardia de la unión. Y una disociación de la H con el HB también es característico de la taquicardia de la unión. Y un overdrive ventricular que sea cero o positivo, esto es la diferencia del HA con estimulación menos el HA de la taquicardia. Si es cero o positivo, es característico de la taquicardia focal o taquicardia de la unión. En el caso de la taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica, que esto pues también ya lo vamos a ver con mayor detalle en la clase de Hasby. Bueno, por lo general vamos a tener un BA que es menos de 70 milisegundos. Si existe un bloqueo B durante la taquicardia supraventricular, no va a apoyar a la taquicardia por entrada auriculoventricular. Los extraestímulos ventriculares pueden tener diferentes comportamientos. Por lo general, si falla para terminar la actividad auricular, lo va a excluir. Diferentes intervalos de acoplamiento ante el extraestímulo ventricular también excluyen este tipo de taquicardia. Y una activación ventricular mayor de 30 milisegundos también va a excluir esta taquicardia. En el estímulo ventricular, sobre todo ante la estimulación y después la inducción de la taquicardia, si la diferencia entre estos es más de 85 milisegundos en la comunicación BA, va en contra de la taquicardia por entrada auriculoventricular. Y si la aceleración de la taquicardia es más de, con 2 latidos o más, con QRS estable, también va en contra de la taquicardia auriculoventricular. Y ante un estímulo auricular que tengamos un intervalo AH mayor a 40 milisegundos, va en contra de este tipo de taquicardia. Pero como les digo, pues esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase. Bien, pues ya una vez que hayamos abordado la fisiología nodal, que tengamos nuestro diagnóstico, hayamos inducido la taquicardia o tengamos el registro y se decide la ablación, pues tenemos 2 opciones de tratamiento en cuanto al tipo de ablación a realizar. Uno es la radiofrecuencia, otro es la crioablación. En el caso, pues bueno, en esta diapositiva se representan las ventajas y desventajas que puedan tener una sobre otra. En el caso de la ablación por radiofrecuencia, es una técnica que se ha utilizado por mucho tiempo, por lo tanto hay más experiencia con este tipo de tecnología en la mayoría de los centros. Tiene una eficacia a largo plazo de más del 95% con los registros llevados hasta lo actual, y tiene una tasa de bloqueo auriculoventricular que va desde el 1 al 2%. En cambio, con la crioablación, vamos a tener una tasa de éxito que va desde el 85 al 90%. Tiene una seguridad en cuanto a su efecto biológico, pero tiene una recurrencia que va desde el 10 hasta el 15%. Y se mencionan menos eventos de bloqueo auriculoventricular con la crioablación que con la radiofrecuencia. Entonces, esto poniendo en comparativa uno a otro en cuanto a los datos duros, la estadística. Los objetivos de la ablación, lo que vamos a buscar, pues uno es la vía lenta, que es el objetivo, que es parte esencial del circuito, ¿no? Siempre en todos los circuitos, como hemos visto, dependemos de una zona que enlentece la conducción, que permita que el resto del tejido pase su periodo refractario absoluto para que siga generándose ese circuito, ¿no? Entonces, la vía lenta va a ser el objetivo. El sitio de ablación más efectivo, y que es lo que vamos a buscar y que se los mencioné también al inicio, pues es la región inferior derecha del nodo, que va a estar generalmente entre el anillo tricuspidio y el seno coronario, y esto en más del 25% de las ocasiones, con hacer la ablación en esta zona, identificándola, va a ser una ablación por lo general exitosa. En cuanto a la radiofrecuencia y hablando de los aspectos técnicos, generalmente se va a utilizar poder de radiofrecuencia de 50 Hz.
Esto hay que llevarlo a una temperatura que va a ir desde 55 hasta 60 grados. Como hemos visto, podemos tener desde catéteres irrigados hasta catéteres no irrigados. Por lo general, los catéteres irrigados podemos llevarlos a mayor temperatura con una mayor seguridad, ya que no van a, uno, a carbonizar y dos, a extenderse más en cuanto al tejido. Debemos mantener una impedancia menor a 2.5 ohms. El ritmo de la unión generalmente está asociado a éxito de la ablación, y si tras 10 a 20 segundos no aparece un ritmo de la unión, se debe detener la ablación y buscar otro sitio para aplicar la radiofrecuencia. Y siempre monitorear la conducción ventrículo arterial. Siempre que veamos un retraso en la conducción, debemos parar inmediatamente por el riesgo de generar un bloqueo auriculoventricular. Entonces, esto es algo que siempre se debe estar vigilando al momento de aplicar la energía de la ablación. ¿Cuándo detener inmediatamente? Uno, es cuando haya una pérdida súbita de potencia a más de 10 ohms. Cuando hay una prolongación del PR, esto porque pues, obviamente está asociado a un mayor riesgo de bloqueo auriculoventricular. Ya si se presenta el bloqueo, pues si se evidencia al momento de los registros de los electrogramas. Si hay una taquicardia de la unión que sea menos de 350 milisegundos, en cuanto al ciclo de la taquicardia, que es más o menos 160 frecuencia, y un bloqueo de la conducción retrógrada en el ritmo de la unión. En el caso que presentemos cualquiera de esos, detener inmediatamente la aplicación de energía por riesgo de complicaciones. Bueno, esta es la representación de un Benkeback retrógrado durante la ablación. Vemos cómo el BA se va prolongando hasta que hay un bloqueo de la conducción ventrículo arterial. Esto cuando se está aplicando la energía de ablación. Entonces, pues vemos cómo aquí tenemos ese registro BA, se va prolongando hasta que aquí ya no conduce. Esto es una indicación para detener inmediatamente la aplicación de la energía. Los objetivos de la ablación, pues va a ser, uno, la eliminación de la vía lenta. Dos, una taquicardia que ya no sea inducible. Esto, una vez que se realiza la ablación, generalmente se va a aplicar la energía por 2 minutos. Si la taquicardia después de esto se esperan de 10 a 15 minutos y no puede ser inducida, se considera exitosa. Y cuando hay un bloqueo BA, en el caso de la lenta. Bien, en cuanto a la crioablación, a diferencia de lo que hacemos con la radiofrecuencia, se tiene que hacer algo que es llamado criomapeo. Esto es, a menos 30 grados se va a estar moviendo el catéter y se va a estar aplicando durante menos de 60 segundos esta energía térmica. Cuando se realiza en taquicardia, el enlentecimiento del intervalo AH seguido de un cese de la taquicardia indica un bloqueo de la vía lenta, lo que sería exitoso, ¿no?, para nuestro procedimiento. En ritmo sinusal, la desaparición de la doble fisiología y una taquicardia no inducible también sería una indicación de que es el sitio correcto para la aplicación. La crioablación, una vez que se hace ese criomapeo y se localiza el sitio de la vía lenta que vamos a aplicar la energía, se va a hacer una temperatura de menos 75 hasta menos 80 grados por hasta 4 minutos. Y se van a dar bonus o aplicaciones adicionales en hasta 3 ocasiones para una suma en total de 12 minutos. Este tipo de ablación por temperatura permite que al ser temperatura fría a 0 grados o menos, el catéter permite una mejor adherencia, por lo tanto no se va a estar moviendo tanto ese catéter y no hay tanto problema, a diferencia de lo que tenemos que estar vigilando con la radiofrecuencia, de si perdemos impedancia, si el catéter se nos movió, estarlo vigilando en la fluoroscopía. En la crioblación no sería tanto el problema debido a esa propiedad física que le confiere la temperatura fría. Los objetivos con la crioablación va a ser lo mismo, la eliminación de la vía lenta, incapacidad para inducir la taquicardia y pues con esto vamos a reducir el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Y pues bueno, sería todo. No sé si haya comentarios o preguntas.
Muy bien, Noel. La verdad es que estuvo bastante buena la clase, muy completa. No sé si tienen alguna duda los muchachos. ¿Están dormidos? Así que dormido, Doc. Sí, el Ashu ya se durmió. Diciendo no oye. Sí, diciendo, no, que se revise, dijera Sánchez, ¿no? No, estuvo bastante bien. Mm, comentarles que muchas personas tienen doble fisiología nodal, ¿no? Y la existencia de doble fisiología nodal no necesariamente está relacionada con arritmias. Eh, la mayoría, Ujú. como bien lo mencionó él, son mujeres ya de edades mayor a las 10, 12 años. Casi todas las taquicardias menores de esa edad suelen ser más vías accesorias. Suelen ser un poquito más lentas que las vías accesorias. Tienen clínica de, no sé si han leído del, se llama fork sign, el signo de la rana, ¿no? Eso es muy característico en mujeres, 20, 30, Ah, sí. 40 años es lo que predomina. Clínicamente son de inicio súbito, fin súbito en su semiología. Ya vieron por qué, porque inicia con una extrasístole y puede terminar con una extrasístole. Eh, es estable, el RR es estable. Suele tener un QRS angosto, aunque también pueden ocurrir con aberrancia. Generalmente tiene una relación 1 a 1, es decir, una aurícula por un ventrículo, pero estas taquicardias no se pueden descartar cuando existe 2 a 1, ¿no? Es decir, 2 aurículas por un ventrículo. Generalmente se arrancan con un extraestímulo auricular, la mayoría de las veces los ventriculares es menos frecuente, y el estímulo auricular genera un AH largo. En el electrocardiograma lo verían como una A, como un bloqueo de primer grado, ¿no? Un extrasístole auricular que tarda mucho en activar el ventrículo. Esa es como la forma típica de inicio. Por eso es bueno que pongan en las taquicardias el inicio de la taquicardia, ¿no? Y no lo pongan nada más la parte de la taquicardia, ¿no? Nos sirve de muy poco para convencer a alguien del diagnóstico. No se suele ver la P, porque la P está metida o está simultánea, ¿no? En QRS. Creo que, por ejemplo, hoy Mike, ¿no? Que entró al estudio electrofisiológico, se da cuenta que todo va al mismo tiempo, entonces por eso no se ve la P. O se puede ver una pequeña onda, melladura, lo que ustedes quieran, en la parte final del QRS, apenas perceptible, ¿no? El tratamiento de lesiones de ablación, tenemos más experiencia con radiofrecuencia. Me ha tocado ver un par de casos con crioablación, los dos regresaron, no sé si sea por la falta de experiencia o por el gran problema, ¿no? La gran ventaja de la crioablación dicen que es reversible y al mismo tiempo es su gran desventaja, ¿no? Regresan más reentradas que aparentemente habías quitado. Esa es su ventaja, es su desventaja al mismo tiempo, ¿no? Hay otras alternativas. Hoy otra vez insisto con Mike, si nos puso a sudar la vida de hoy, la estrategia fue usar una camisa para que el catéter se mueva menos, ¿no? Que es uno de los objetivos de la crio, que lo puedes dejar en el lugar y ya no se mueve. Lo mismo podemos hacer un poquito con las camisas, emular un poquito ese tipo de cosas. Generalmente les va muy bien, se siente muy feo cuando se bloquea un paciente, porque suelen ser pacientes jóvenes, ¿no? Se bloquea y le dejas un marcapasos para siempre. No es nada grato, entonces puede ser una taquicardia que se quite muy fácil, que te tardes unos 15 minutos en quitarla, o como puede ser que te quite toda la mañana, ¿no? Es muy traicionera la renta del nodo y muy riesgosa, ¿no? Desde el punto de vista funcional, porque pues bloquear a alguien no es hacer cualquier cosa. ¿Qué más? Pues yo creo que nada más. La terapia farmacológica ya la mencionó Noel, los calcioantagonistas, beta bloqueadores son de primera línea. Pueden combinar otra vez, ¿no? Calcioantagonistas o beta bloqueadores con propofenona. No está mal, no es mal visto combinar ambos. Para tener menos efectos adversos. Ya cuando ustedes vean consulta, verán que hay unos pacientes que no toleran ni 50 miligramos de metoprolol o 30 miligramos de verapamil o más de 150 o 300 miligramos de propofenona. Entonces, esas combinaciones de dosis bajitas de dos fármacos. El mecanismo de retrada, por eso que un diagnóstico diferencial de estos pacientes es la forma en la que se inducen con un extraestímulo. Los que son automáticos generalmente se inducen con sobreestimulación, ¿no? Garrafas o bursts de estimulación.
Estos generalmente son con nuestro estímulo, sí pueden parar con nuestro estímulo. El diagnóstico diferencial es más sencillo a veces con la taquicardia auricular, porque el VA, que es el ventrículo hacia la aurícula, generalmente es algo variable, entonces no es tan difícil. Es un poquito más retador con la vía accesoria, aunque, insisto, si el VA, es decir, el electrocardiograma del ventrículo hacia la aurícula es mayor de 70 milisegundos, también, perdón, menor de 70 milisegundos, descarta la vía accesoria. Hay un poquito de más maniobras, por lo menos otras 15 o 20 escritas para tratar de usarlas, pero bueno, creo que no es tan